Snoop Dogg es uno de los nombres más conocidos de la industria del hip hop. Con una lírica suave y relajada, alcanzó el éxito casi de inmediato. Muy controvertido al principio de su carrera, Snoop ha dado un giro completo a su imagen pública en los últimos 15 años. Ha pasado de ser uno de los tipos más duros de la costa oeste a ser el simpático Snoop de siempre, que actúa con Martha Stewart y aparece en programas de lucha libre. Parece que ahora se dedica a las cosas divertidas de la vida, lo que nos lleva a preguntarnos qué le ha pasado realmente. Los comienzos de Snoop. En el corazón de Long Beach, California, nació el 20 de octubre de 1971 un niño llamado Calvin Cordozar Brodus Jr. Nadie podía imaginar que ese niño se convertiría en el legendario Snoop Dogg. Su infancia no fue nada corriente. Creció en las décadas de 1970 y 1980 y fue testigo del auge de la cultura de las bandas y del devastador impacto de la epidemia de crack que asolaba muchos barrios marginales. Estos tiempos turbulentos marcarían sus primeros años e influirían en su música futura. La infancia de Snoop en una zona especialmente dura de Long Island significó que estuvo expuesto a toda la violencia derivada de las guerras territoriales entre distintas facciones de los Crips. Un agente de la policía de Long Beach llegó a decir: en una escala de peligrosidad del 1 al 10, Long Beach tiene un 9. La situación de las bandas está fuera de control allí desde hace más de una década. A pesar de la dureza del entorno, Beverly, la madre del rapero, hizo todo lo posible por protegerle de las duras realidades de su entorno. Le inculcaron una fuerte ética de trabajo y el deseo de superar sus circunstancias. Teniendo en cuenta su temprana afición por la música, no es de extrañar que ella quisiera que Snoop se centrara en el coro de la escuela y sacara cualquier frustración que pudiera tener en el campo de fútbol. En casa de los Brodus no solía haber mucho dinero, así que Snoop también hacía trabajillos como vender caramelos, embolsar la compra o repartir periódicos. Le inculcaron una gran ética del trabajo muy pronto, porque tuvo que ayudar a cuidar de 2 de sus hermanos después de que su padre se mudara a Detroit. Mantuvo las manos limpias durante un tiempo, pero acabó cayendo en manos de la gente equivocada y empezó a vender droga. Teniendo esto en cuenta, es fácil suponer que Dogg se enrolló con los Crips, pero el rapero ha rebatido esas afirmaciones en varias ocasiones en el pasado. En una entrevista dijo: el barrio en el que crecí estaba lleno de Crips. Fue una de esas etiquetas a las que tuve que adaptarme. Fue una chaqueta que tuve que llevar durante un tiempo. El rapero también declaró que, aunque tenía que llevar una chaqueta Crip para encajar, se la quitaba siempre que podía. A pesar de todo, Snoop empezó a darse cuenta de que quizá su futuro estaba en la música. Al parecer, se inspiró en el estilo de Slick Rick, y con solo 15 años ya era conocido como uno de los jóvenes raperos más prometedores de Long Beach. A pesar de su corta edad, sabía que tenía potencial para hacer algo grande con su talento. Snoop dijo: cuando rapeaba en los pasillos de la escuela, atraía a tanta gente que el director pensaba que había una pelea. Empecé a darme cuenta de que tenía un don. Me daba cuenta de que mis raps interesaban a la gente y eso me hizo interesarme por mí mismo. Aunque era innegablemente especial, la vida delictiva que había elegido no tenía ningún interés en dejarle marchar fácilmente. Apenas un mes después de graduarse en el instituto, en 1989, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando fue detenido por posesión de cocaína. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida y le obligó a replantearse sus decisiones. Cuando rapeaba en la cárcel del condado, muchos de los presos mayores me decían: tío, tienes demasiado talento para estar aquí. Tienes que estar fuera, no malgastando tu vida con el crimen. Al salir de la cárcel, Snoop dejó de vender drogas y empezó a centrarse de verdad en su música. Llevaba rapeando unos 7 años y empezó a escribir sus propias canciones. Snoop pasó a trabajar con otros artistas de la escena hip hop de Long Beach antes de formar un trío de rap y R&B. El trío vendía copias de una de sus cintas mezcladas en la parte trasera de un coche. Al parecer, consiguieron sacar unas 500 copias, y una de ellas acabó en manos de Dr. Dre. Dre supo inmediatamente que Snoop era especial, así que llegó el momento de ponerse manos a la obra. Snoop rememoró un recuerdo en una entrevista. Un día sonó el teléfono, y la voz al otro lado me dijo: «Soy Dr. Dre». No me lo podía creer. Le dije: «No puede ser. ¿Quién es realmente?». Me dijo: «¿Quieres grabar un disco conmigo o no?». Le dije: «Claro que sí». Así de fácil, la vida de Calvin Brodus había cambiado. Dr. Dre quedó inmediatamente cautivado por su estilo único y su destreza lírica. Reconociendo su potencial, Dr. Dre tomó a Snoop Dogg bajo su tutela y le guió por los entresijos de la industria musical. En su primera aparición como solista, Dre creó el single de la banda sonora de la película Deep Cover con la participación de Snoop. La canción tuvo un gran éxito y consagró al joven rapero como un artista a tener en cuenta. En 1992,
Snoop Dogg debutó en el emblemático álbum de Dr. Dre The Chronic. Su estilo suave y relajado en temas como Nothing But a G-Tank y Dre Day mostraron su inmenso talento y prepararon el terreno para su carrera en solitario. El álbum recibió excelentes críticas y vendió montones de copias, y todo el mundo destacó a Snoop como uno de los mejores de todo el proyecto. En aquel momento, el editor jefe de Source, la principal revista de rap del país, con sede en Nueva York, señaló: «No hay nadie que iguale su flujo melódico. Lo que tenemos aquí es un tipo de gran talento que ha aportado claramente su propia visión del mundo al micrófono». Aprovechando el éxito de The Chronic, Snoop Dogg empezó a trabajar en su propio álbum en solitario, que acabaría convirtiéndose en Doggy Style. Doggy Style, publicado el 23 de noviembre de 1993 bajo el sello Death Row Records, fue un proyecto muy esperado que entusiasmó tanto a los fans como a la crítica. La producción del álbum corrió a cargo de Dr. Dre, que creó un sonido que se conocería como G-Funk. Caracterizado por sus ritmos suaves y relajados y el uso intensivo de samples, el G-Funk se convirtió en sinónimo de la escena hip-hop de la costa oeste y desempeñó un papel fundamental en la configuración del sonido de la época. Doggy Style fue un éxito instantáneo, debutando en el número 1 de la lista Billboard 200 y vendiendo más de 800,000 copias solo en su primera semana. El single principal del álbum, What's My Name, se convirtió en un éxito masivo, consolidando aún más el estatus de Snoop Dogg como estrella emergente de la industria musical. Sin embargo, no fueron solo los ritmos pegadizos y los ganchos contagiosos los que hicieron de Doggy Style una sensación. Las letras del álbum eran crudas, explícitas y descaradas, y trataban temas como la violencia de las bandas, las drogas y las aventuras sexuales. La capacidad narrativa de Snoop Dogg y su habilidad para pintar imágenes vívidas con sus palabras cautivaron al público, pero también suscitaron críticas de quienes consideraban sus letras ofensivas e inapropiadas. A pesar de la polémica, Doggy Style siguió dominando las listas de éxitos y generando un éxito tras otro. Canciones como Gin and Juice, Doggy Dogg World y Murder Was the Case se convirtieron en himnos de la época y consolidaron el lugar de Snoop Dogg en la historia del hip hop. Además de su éxito comercial, Doggy Style recibió elogios generalizados de la crítica. Los críticos alabaron la fluidez de Snoop Dogg, la impecable producción de Dr. Dre y la coherencia narrativa del álbum. Fue aclamado como una obra maestra y un momento decisivo en el hip hop de la costa oeste. Más allá de la música, Doggy Style tuvo un profundo impacto en la cultura popular. La personalidad relajada de Snoop Dogg, su singular sentido de la moda y su distintivo estilo vocal se convirtieron en símbolos icónicos de la escena hip hop de la costa oeste. La notoriedad de Snoop alcanzaría entonces nuevos niveles cuando fue juzgado por asesinato, por algo que ocurrió el mismo año en que salió Doggy Style. Los acontecimientos comenzaron con un acalorado encuentro entre Snoop y los miembros de una banda rival en la puerta de su apartamento una fatídica tarde de agosto. La tensión era máxima, el intercambio de palabras y la animosidad crepitaban en el ambiente. Horas más tarde, el destino volvería a enfrentar a Snoop con los mismos individuos. La escena tuvo lugar en Palms Park, donde los miembros de la banda estaban reunidos, sentados en una mesa de picnic, disfrutando de su comida a la vista de todos. Snoop, que conducía su jeep, los vio y tomó una decisión en una fracción de segundo. Sin pensárselo dos veces, aceleró, arrolló a los pandilleros y detuvo bruscamente el vehículo. Cuando el polvo se asentó, los pandilleros levantaron la vista de su sudorosa comida mexicana, sorprendidos por la repentina llegada de Snoop. Uno de ellos, conocido como Little Smooth, pero cuyo verdadero nombre era Philip Walder Merriam, se levantó y clavó los ojos en los de Snoop. La tensión era palpable, y tanto Snoop como su guardaespaldas, Malik, compartían una mirada de confusión e incredulidad. Philip rompió el silencio, con voz desafiante, diciendo: «No estoy intentando haceros sudar la gota gorda, solo intento que sepáis dónde estáis». Sus palabras flotaban en el aire, un desafío que no podía ser ignorado. Malik, que sobresalía por encima del parabrisas del jeep sin techo, devolvió a Philip la mirada amenazadora. La situación se agravó cuando Philip se puso cada vez más nervioso y gritó: «¿Qué? ¿Ahora soy un gamberro?». La respuesta de Malik fue severa e inquebrantable. La tensión llegó a su punto de ruptura, y en una fracción de segundo, Malik sacó su pistola, apuntando directamente a Philip. El ambiente estaba cargado de peligro, y los presentes podían sentir la violencia inminente. Según el relato de Malik, Philip hizo un movimiento repentino y echó mano de su pistola 380 que llevaba guardada en la cintura. Al percibir la amenaza, Malik reaccionó con rapidez, dominado por sus instintos. Snoop, al reconocer el peligro, se agachó instintivamente para ponerse a cubierto.
En ese momento, Malik disparó su arma desde el jeep, y el sonido del disparo resonó por todo el parque. Las consecuencias fueron devastadoras. Philip cayó al suelo, sin vida, antes de que pudiera siquiera desenfundar su arma contra Snoop y su banda. La realidad de la situación golpeó con fuerza y cundió el pánico. Snoop pisó el acelerador, desesperado por escapar de la escena del crimen. Con Malik a su lado, huyeron, desapareciendo en las sombras. Tras el incidente, Snoop y Malik se escondieron, conscientes de la gravedad de la situación en la que se encontraban. La noticia del tiroteo corrió como la pólvora, captando la atención de los medios de comunicación y de las fuerzas del orden. Era solo cuestión de tiempo que Snoop tuviera que afrontar las consecuencias de sus actos. Un par de días después, Snoop tomó la decisión de entregarse, pero no sin antes asistir a los Video Music Awards, un testimonio de su fama y de la compleja naturaleza de su situación. El juicio por asesinato, sin embargo, no tendría lugar hasta 1995, dejando a Snoop en un estado de incertidumbre y expectación. A medida que se desarrollaba el juicio, la acusación de asesinato se cernía sobre la cabeza de Snoop, un peso que podría cambiar el curso de su vida para siempre. El jurado, racialmente diverso, escuchó atentamente los argumentos presentados tanto por la acusación como por la defensa. El punto central de la controversia giraba en torno a las alegaciones de defensa propia de Snoop y Malik. En concreto, su afirmación de que Philip Walder Merriam tenía una pistola y suponía una amenaza para sus vidas. Pero a medida que avanzaba el juicio, salió a la luz una revelación impactante. Se descubrió que un amigo de Philip, que había estado presente en el lugar de los hechos, había escondido el arma, lo que podría alterar el curso de la investigación. Jason London, otro amigo de Philip que había presenciado todo el incidente en Palms Park, testificó que Philip estaba armado y que la pistola había sido retirada del lugar para protegerle. Para empeorar las cosas, la gestión del caso por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles se vio empañada por la incompetencia. Se descubrió que se habían destruido inadvertidamente pruebas cruciales como la ropa, las balas y los casquillos de Philip. Esta revelación dejó al jurado visiblemente frustrado, cuestionando la integridad de la investigación y la credibilidad de las pruebas presentadas. Snoop fue finalmente absuelto, pero toda la experiencia le marcó profundamente y tomó la decisión de dejar de rapear sobre la muerte y la violencia en sus canciones. Sin embargo, aunque había optado por una postura más suave en su música, su vida personal seguía estando plagada de conflictos y peligros. The Death Row a No Limit Soldiers. En aquel momento, Death Row Records era la elección perfecta para Snoop Dogg. Tenía a Dr. Dre a su lado y la reputación de la discográfica significaba que enseguida se le iba a tomar en serio en la industria. Pero lo que antes era una gran ventaja se convirtió en un gran problema para Snoop, principalmente por culpa de un hombre, Suge Knight, el cofundador de Death Row. Entre los muros de Death Row Records, un sello que antaño parecía invencible, se estaba gestando una tormenta. Entre bastidores, los conflictos internos desgarraban los cimientos del imperio. El ambiente tóxico creado por el férreo control de Suge Knight y su reputación de violento había hecho mella en los artistas y empleados de Death Row. Una de las principales fuentes de conflicto interno procedía de los opresivos contratos a los que estaban sujetos los artistas. Las despiadadas tácticas comerciales de Suge Knight y su afán de control hicieron que muchos se sintieran atrapados e incapaces de ejercer su libertad creativa. Artistas como Dr. Dre y Snoop Dogg, que habían desempeñado un papel fundamental en el éxito inicial del sello, empezaron a desilusionarse con la dirección que estaba tomando Death Row. Dr. Dre, en particular, estaba cada vez más frustrado con el estilo de gestión de Suge Knight. Los dos se enfrentaron por diferencias creativas y disputas financieras, lo que llevó a una tensa relación que acabaría provocando la salida de Dre de la discográfica. Esta marcha supuso un duro golpe para Death Row, ya que la capacidad de producción y la visión artística de Dre habían sido fundamentales para dar forma al sonido del sello. Otra fuente de conflicto interno fue la lucha de poder dentro de Death Row. El dominio y control de Suge Knight sobre la discográfica dejaba poco espacio a las voces disidentes. Artistas y empleados temían su ira, y muchos se sentían impotentes para desafiar su autoridad. Esta atmósfera opresiva creó un caldo de cultivo para la tensión y el resentimiento. Con los años, el comportamiento de matón de Suge hizo que pasara más tiempo dentro de la cárcel que fuera de ella. No solo eso, sino que la mayoría de la gente ya no quería trabajar con él, sencillamente porque crear música bajo el sello Death Row no merecía el esfuerzo de tratar con Suge. Digan lo que digan de Suge, contribuyó decisivamente a convertir el hip hop en lo que conocemos hoy. Ya en 2003 dijo: "Todo el rap que se escucha hoy en día procede de lo que Death Row empezó. Nadie puede negarlo. Al principio las empresas nos decían que no querían tratar con Death Row porque nuestros raperos decían palabrotas en los discos y eran demasiado agresivos. Ahora,
todas las grandes empresas sacan discos agresivos con palabrotas. Pero también empezó a asociarse con los Bloods para aumentar su notoriedad. Los tipos con los que se relacionaba eran miembros de los Mob Pyrus, los Lou Ethers Park y los Fruitvale Pyrus, todos ellos facciones de los Bloods. Un investigador que solía investigar la actividad de las bandas de Compton llegó a decir que los guardaespaldas de Shug eran temidos por casi todo el mundo. No tenían miedo de matar a la gente si era necesario, y todo el mundo lo sabía perfectamente. A Shug incluso se le consideraba miembro de Mob Pyrus en 2008, a pesar de no formar parte oficial de la banda. Pero para cuando su imperio se vino abajo, los Bloods ya habían acabado con Shug. En eso estaba de acuerdo el investigador que acababa de mencionar. Dijo: Shug Knight se ha ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Algunas de las mismas personas que trabajaban para Shug ahora se han vuelto contra él. Ese había sido el defecto fundamental de Shug. Lo único que hacía con su poder era abusar de él y enemistarse con todo el mundo. Snoop lo comprendió y habló de ello en una entrevista con Rolling Stone. Cuando tienes ese tipo de poder, tienes que tratar bien a la gente para que, cuando te encuentres en una situación difícil, te sea más favorable. En el momento en que lo encerraron, todo el mundo dijo: joder, me alegro de que lo hayan encerrado. Si tienes el poder, ¿por qué no tratar de hacer que algunas de estas personas sean tus amigos, en lugar de hacer que todo el mundo te tenga miedo? Cuando eres así, cuando caes, nadie va a estar ahí para esa lámara. Tras ser absuelto en su juicio por asesinato, Snoop decidió que ya estaba harto de Shug y Death Row, y tomó la decisión de unirse a los No Limit Soldiers de Master P. Al hablar de su decisión de dejar Death Row, dijo: estaba trabajando contra el diablo, y por la gracia de Dios, Master P y Priority Records cerraron un trato adecuado para mí. Shug, que en aquel momento estaba en la cárcel, respondió diciendo que Snoop era una superestrella, pero que ahora solo iba a ser un soldado. Esa afirmación provocó una legendaria respuesta del rapero Doggy Style, que dijo: antes era un CEO y ahora solo es un preso. La enemistad entre ambos se caracterizó por lanzarse reproches mutuamente cada vez que tenían ocasión. La enemistad entre Snoop Dogg y Shug Knight fue un capítulo de la historia del hip hop que mostró el lado oscuro de la industria. Fue un choque de personalidades y una batalla por el control que dejó un impacto duradero en ambos artistas. Aunque sus caminos se han separado, sus legados siguen entrelazados en los anales de la historia del rap. A día de hoy, Snoop recuerda cómo se sintió durante su etapa con Death Row, ya que formar parte de la discográfica rompió su espíritu. Continuó diciendo: mira, Doggy Style, trabajando en Dogfather, gano mi caso de asesinato, Dre se va, matan a Tupac, Shug va a la cárcel, Death Row quiere matarme, todo eso en el mismo año. Continuó explicando a los fans en qué se diferenciaba No Limit Soldiers de Death Row, porque para variar, tenía cosas a su nombre, en lugar de que todo estuviera a nombre de Shug. El odio entre ambos hombres era muy profundo, y de no haber intervenido Master P, es muy posible que Snoop hubiera tenido que enfrentarse a mucha más violencia en su vida. En un programa de radio dijo: Master P me salvó la vida, iba a sacar un álbum llamado Fuck Death Row, y Mac 10 me iba a dar $1 millón para sacarlo. Iba allí, a la oficina, a ver a Mac 10, y cuando subía, tenía que pasar por delante de la mierda No Limit de Master P. Después de una sesión, Master P supuestamente preguntó a Snoop cuánto quería por su trabajo. Snoop respondió: 15, es decir, $1.500, pero al día siguiente le esperaba un cheque de $35 millones. P cerró la puerta de su despacho y le dijo al rapero que publicar el álbum era una idea terrible. Y añadió: no vivirás para ver salir ese álbum. Esas palabras bastaron para convencer a Snoop de que abandonara la idea. Años más tarde confesó que la idea era estúpida y que solo habría llevado a la destrucción masiva. Master P también enseñó a Snoop Dogg lo que significa tener integridad. Puede que ahora tenga un montón de problemas con Shug, pero el cofundador de Death Row también fue el hombre que le dio a Snoop una oportunidad y la plataforma para triunfar. Todas estas cosas marcaron un giro a mejor, ya que ambos hombres empezaron a reconciliarse poco a poco. Para entender lo que llevó a eso, volvamos a 2002. Las tensiones entre Snoop y Shug habían alcanzado su punto álgido, y ambos artistas asistieron a los premios Vibe de 2002. Circularon rumores de que podrían llegar a las manos, pero la intervención de Steve Harvey evitó un altercado físico. El incidente puso de manifiesto la profunda animosidad que seguía existiendo entre ellos. Aunque el enfrentamiento entre Snoop y Shug fue a más, es importante señalar que su relación no fue la única afectada. Dr. Dre, que tenía su propia historia con Shug Knight, recibió un puñetazo en los premios Vibe de 2004, supuestamente orquestado por los afiliados de Death Row.
El incidente de los premios Vibe de 2002 marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos. Aunque las tensiones eran elevadas y los altercados físicos se evitaron por los pelos, el incidente pareció servir de llamada de atención para las dos partes implicadas. El cambio no se produjo de inmediato, y hubo mucha más mala sangre en los años siguientes, pero a pesar de todo fue un acontecimiento importante. La reconciliación entre Snoop y Suge no estuvo exenta de dificultades. Ambas partes tuvieron que olvidar rencores pasados y abrir un nuevo capítulo en su relación. Fue un proceso de curación y comprensión, en el que reconocieron sus errores y el impacto que sus acciones habían tenido en el otro. La inesperada reconciliación entre Snoop Dogg y Suge Knight sirve para recordar que, incluso en el mundo del hip hop, la redención es posible. Muestra el poder del perdón y la capacidad de superar conflictos pasados, lo que en última instancia conduce al crecimiento personal y artístico. Esto era indicativo de la transformación que estaba experimentando Dogg, alejándose del estilo de vida de gángster y convirtiéndose en el Snoop que conocemos hoy. El Snoop que conocemos hoy, el Snoop Dogg de hoy, es prácticamente un icono mundial. También ha diversificado considerablemente su cartera, abrazando su espíritu emprendedor. En 2009 fue nombrado presidente creativo de Priority Records, un cargo que le permitió dar forma a la dirección de la industria musical y apoyar a artistas emergentes. Pero el espíritu emprendedor de Snoop Dogg no se detuvo ahí. Se convirtió en una de las primeras grandes celebridades en comercializar una línea de productos de marihuana legal, aprovechando el cambio de actitud hacia el cannabis. Su incursión en la industria canábica fue innovadora, desafió los estereotipos y allanó el camino a otros. Incluso sacó de la quiebra a la famosa cadena de restaurantes de comida Soul Roscoe's House of Chicken and Waffles, salvando así una institución muy querida y preservando su legado. La reinvención de Snoop Dogg se extendió más allá del mundo de los negocios y la filantropía. Siguió colaborando con una amplia gama de artistas, ampliando fronteras y explorando nuevos territorios musicales. Su voluntad de experimentar y abrazar distintos géneros puso de manifiesto su versatilidad como artista. Desde su colaboración con el legendario vocalista de soul William Bell en I Forgot to Be Your Lover hasta su inesperada asociación con la superestrella del pop Katy Perry en California Girls, Snoop Dogg demostró una y otra vez que podía combinar a la perfección diferentes estilos musicales y crear algo verdaderamente único. Las colaboraciones de Snoop Dogg no solo demostraron su destreza musical, sino que también ayudaron a tender puentes entre distintos géneros y generaciones. Su capacidad para conectar con artistas de distintas procedencias y crear algo cohesionado y cautivador es un testimonio de su arte y su amplitud de miras. A medida que la carrera de Snoop Dogg evolucionaba, se aventuró en el terreno del pop rap, ampliando aún más sus horizontes musicales y llegando a un público más amplio. Una de sus colaboraciones más notables durante este periodo fue con Justin Timberlake en Signs, un tema con tintes soul. Producida por The Neptunes y con la participación de Charlie Wilson, habitual colaborador de Snoop Dogg, la canción mostraba la versatilidad de Snoop y su capacidad para combinar a la perfección su personalidad de gángster con un sonido más convencional. Aunque Signs fue un éxito menor, alcanzando el número 42 en la lista Hot 100, demostró la voluntad de Snoop Dogg de explorar diferentes géneros y colaborar con diversos artistas. La incursión de Snoop Dogg en el pop rap continuó con sus contribuciones a éxitos populares como Buttons, de The Pussycat Dolls. Este contagioso tema, con la suavidad lírica de Snoop, alcanzó el número 3 de la lista Hot 100, consolidando aún más su presencia en la escena de la música pop. También prestó su talento a la boy band Big Time Rush, nacida en Nickelodeon, en su exitoso single Boyfriend, demostrando su capacidad para atraer a un público más joven sin perder su estilo único. Sin embargo, fue la colaboración de Snoop Dogg con la superestrella del pop Katy Perry en el éxito California Girls el que se convirtió en su mayor éxito pop hasta la fecha. Lanzada en 2010, la canción dominó las listas de éxitos, permaneciendo 6 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Hot 100 y logrando 7 veces el certificado de platino. California Girls captaba a la perfección la esencia del soleado estilo de vida californiano y mostraba la habilidad de Snoop para combinar a la perfección su estilo rapero con una pegadiza melodía pop. La colaboración con Katy Perry no solo consolidó el estatus de Snoop como icono del pop rap, sino que le dio a conocer a un público totalmente nuevo. Las incursiones de Snoop Dogg en el pop rap demostraron su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales sin dejar de ser fiel a su sonido único.
Sus colaboraciones con Justin Timberlake, The Pussycat Dolls, Big Time Rush y Katy Perry demostraron su versatilidad como artista y su voluntad de explorar nuevos territorios. Estas colaboraciones no solo ampliaron su base de seguidores, sino que consolidaron su posición como figura respetada e influyente en la industria musical. Tras años de rapear sobre la acelerada vida de un gángster y las trampas del éxito, Snoop Dogg se embarcó en un viaje transformador, despojándose de su personaje Doggy Style y reinventándose como el artista reggae Snoop Lion. Esta profunda transformación le permitió proyectar mensajes de unidad y esperanza, adoptando una nueva dirección musical y un despertar espiritual. Con su nuevo nombre, Snoop Lion lanzó su álbum de inspiración Reggae Reincarnated, en homenaje al legendario Bob Marley, que sirvió de importante inspiración para el disco. El álbum supuso un cambio con respecto al anterior estilo de rap gangsta de Snoop, ya que se adentró en el mundo del reggae, infundiendo a su música los ritmos característicos del género y vibraciones positivas. Reincarnated recibió el apoyo de destacados artistas del reggae como Mavado, Popcaan, Mr. Vegas y Collie Buddz, que contribuyeron al álbum aportando su toque único al nuevo sonido de Snoop Lion. La colaboración con estas estrellas del reggae consolidó aún más el compromiso de Snoop con el género y demostró su capacidad para fusionar a la perfección su estilo con el auténtico sonido reggae. Además de artistas de reggae, Snoop Lion también contó con el talento de las princesas del pop Miley Cyrus y Rita Ora como invitadas en el álbum. La colaboración con Miley Cyrus en el tema Ashtrays and Heartbreaks unió a dos artistas aparentemente opuestas, salvando las distancias entre géneros y subrayando aún más el deseo de Snoop Lion de explorar nuevos territorios musicales. La colaboración con Rita Ora en el tema Torn Apart mostró la capacidad de Snoop Lion para combinar su sonido reggae con la sensibilidad pop, creando una experiencia musical única y cautivadora. Tras su lanzamiento, Reincarnated causó un gran impacto en las listas de éxitos, debutando en el Billboard 200 con el No. 16. Este logro demostró la voluntad de Snoop Lion de crear un nuevo álbum. Este logro demostró la disposición de los fans de Snoop Lion a abrazar su nueva dirección musical y la curiosidad del público en general por explorar su sonido inspirado en el reggae. La transformación de Snoop Lion en un artista de reggae con el lanzamiento de Reincarnated fue un movimiento audaz e inesperado. Puso de manifiesto su versatilidad como artista y su voluntad de salir de su zona de confort. A través de este álbum, Snoop Lion proyectó mensajes de unidad, esperanza y despertar espiritual, utilizando su música como plataforma para el cambio positivo. A medida que Snoop Dogg sigue evolucionando como artista, su capacidad para combinar a la perfección sus raíces raperas con sonidos contemporáneos es un testimonio de su longevidad y adaptabilidad. Con cada nuevo lanzamiento, demuestra que puede navegar por diferentes géneros sin dejar de ser fiel a su estilo único, dejando una huella indeleble en la industria de la música. A lo largo de su ilustre carrera, Snoop Dogg ha experimentado una notable evolución como músico. Desde sus comienzos como rapero gangsta hasta sus incursiones en el pop, el reggae, el funk y el regreso a sus raíces raperas, Snoop Dogg no ha dejado de traspasar fronteras y reinventarse a sí mismo. Hoy es el modelo a seguir para dejar atrás una vida de drogas, bandas y violencia y convertirse en una auténtica leyenda e icono del negocio. En cuanto a la pregunta de qué le ocurrió realmente a Snoop Dogg, solo hay una respuesta. La vida le jugó una mala pasada, pero con talento, trabajo duro y algunas decisiones empresariales muy inteligentes, fue capaz de abrirse camino hacia la grandeza. Pero no lo hizo solo. Desde su madre, que se aseguraba de que mantuviera la vista en la pelota, hasta los chicos de la cárcel del condado, que le animaron a dedicarse a la música, pasando por Martha Stewart, que le dio consejos empresariales, Snoop encontró siempre la dirección, a veces de fuentes inesperadas, para construir una de las carreras más grandes y memorables de todos los tiempos. Y hasta aquí nuestro vídeo. Si te ha gustado lo que has visto, échale un vistazo a uno de estos también. Nos vemos en el próximo. Paz.